Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos de segundo nivel? Eh, es un gusto saludarlos nuevamente en esta semana para poder trabajar nuestros temas. Bueno, primero haciéndote recordar en un primer lugar que justo el día 24 de junio de este mes que justo acaba de pasar, eh, se ha conmemorado en nuestro país pues el Día del Campesino, ¿verdad? Entonces no debes olvidarte de los campesinos que constantemente están trabajando muy duro, ¿verdad? Al interior del país en diversas actividades, como por ejemplo pues la agricultura, y asegurarnos una gran diversidad de productos, ¿ya chicos? Nosotros, por ejemplo, provenimos de muchos abuelos, ¿no? Que han sido campesinos justamente, claro, que han estado abocados en el campo. Nuestros abuelos han estado en el campo y de hecho que es un momento para poder conmemorar un día como este, ¿ya chicos? Muy bien. En segundo lugar, hacerte recordar que debes eh, empeñarte en hacer tu trabajo de exposición. No te olvides que ya falta poco, la otra semana ya debemos estar empezando con las exposiciones. Cualquier duda o pregunta que tengas, ya sabes, pregúntame por ahí, por el WhatsApp, para poder atenderte, ¿ya? Otra cosa más por ahí que me estoy olvidando, bueno, cualquier cosita me comunicas. ¿Sí? Muy bien, chicos, nosotros vamos a empezar el día de hoy justo con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Tenemos que trabajar ese tema. Eh, de hecho, que ahí tenemos una imagen, ¿no? Justo ya con algunas obras públicas que se está o que se estaba dando durante ese tiempo. De hecho, que Ramón Castilla ha gobernado por dos veces, a pesar que él obstaculizó algunos planes de desarrollo del Perú, pero bueno, ahí está él. Y bueno, tenemos que estudiar un poco qué es lo que hizo en ese segundo gobierno, por qué es que volvió al gobierno también, quién lo respaldó, qué cosa hizo para ganarse a la población. Eso vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya chicos? Muy bien. Ahí está. Entonces, el título que va a ir en tu cuaderno es El segundo gobierno de Ramón Castilla. Y mira, gobernó desde el año 1855, es más, desde el 54, solo que tuvo que tomar el poder y gobernó hasta el año 1862. Vamos a mencionar algunas cosas importantes del gobierno de hecho, y obviamente que antes que él gobierne estuvo pues su amigo o su ex amigo, por así decirlo, Rufino Echenique. Así es, un gobierno que se había caracterizado por tener muchísima corrupción, sobre todo con el pago de la consolidación de la deuda. ¿Recuerdas tú? Claro, ¿verdad? Entonces, un gobierno sumamente corrupto, y esa corrupción de ese gobierno fue aprovechada por Ramón Castilla para otra vez hacerse famoso y querer ser presidente por segunda vez, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces el gobierno de Ramón Castilla, chicos, fue un gobierno que tuvo como origen la terrible corrupción del gobierno de Echenique. Claro, eso no debes olvidarte, ¿ya? ¿Cómo llegó nuevamente al gobierno? Bueno, él sabía muy bien que si quería ser presidente de nuevo, tenía que ganarse pues a la población más pobre del Perú. Y la población más pobre del Perú, chicos, eran los sectores olvidados, compuestos sobre todo por indígenas, ¿no? Campesinos, y sobre todo también por esclavos. O sea, ¿te imaginas? Estamos hablando de un país independiente como el Perú, y estamos hablando de los años 1860 aproximadamente, y oye, sigue habiendo esclavos en el Perú. Es algo asombroso, pero seguía habiendo esclavos, y una buena cantidad de esclavos, ¿ah? Entonces, ¿qué dijo Ramón Castilla? Ya, señores campesinos, por si acaso ustedes a partir de ahora ya no van a pagar su tributo indígena, es decir, ya no van a pagar impuestos. ¿Qué más? Esclavos, no se preocupen, que en mi gobierno ustedes van a ser libres. Entonces, con esas medidas, chicos, Ramón Castilla buscó, pues, de alguna manera ganarse a esa población, pero ojo, de todas maneras, nunca vayas a pensar que lo, habrá, que lo ha hecho de bueno, ¿no? Eso no existe. Que un político haya hecho alguna obra, alguna acción por bueno, eso no existe. Siempre hay un interés político, hay un interés económico en el fondo, y eso vamos a descubrirlo también, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, ¿por qué eliminó la esclavitud, verdad? De hecho que a partir de aquí se comienzan a elaborar muchas historias y hasta incluso canciones,
¿no? Por ejemplo, estoy seguro que habrás escuchado, ¿no? Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad, ¿no? Hay una canción por ahí que dice así. Pero vayamos a ver, chicos, qué había detrás de esto, ¿no? Primero, número uno, de hecho, Ramón Castilla quería ser presidente del Perú. Claro, prometió abolir la esclavitud. Profesor, ¿qué es abolir? O sea, eliminar la esclavitud. Y en segundo lugar, chicos, no era solamente por eliminar, o sea, no era decir ya, eres libre y ya te puedes ir, o sea, no es así. Los esclavos son objetos de trabajo y tienen un dueño, o sea, los amos. Entonces, para que los esclavos sean libres, los amos tienen que permitir eso. ¿Y qué pasó, profesor? Sí, pues Ramón Castilla, ¿qué prometió? Pagar a los amos de los esclavos por sus esclavos para que fueran libres, para que se vayan. Entonces, Ramón Castilla dijo eso, ¿no? Yo les voy a pagar a los amos para que dejen libre a los esclavos. Profesor, o sea que hubo dinero de por medio, sí, pues, hubo dinero de por medio. Y según la idea de Ramón Castilla era que con ese dinero la gente, es decir, los amos, lo utilicen pues para invertir en comercio, en industria, desarrollar el país, mover la economía, como dice ahí en la diapositiva. Entonces, si te das cuenta, al final los más beneficiados no fueron los esclavos, fueron más bien los dueños de los esclavos los más beneficiados con esta medida, ¿te das cuenta? Entonces, algo muy curioso que teníamos que comentar. ¿Sí, chicos? Ahora, otra cosita que te quería comentar era que a pesar que dio la eliminación de la esclavitud, hubieron muchos esclavos chicos que no se fueron del lugar, es decir, eran libres, pero muchos esclavos eran viejitos, ¿no? Otros estaban enfermos y preferían mejor quedarse con sus amos. Por lo menos ahí tenían un plato de comida, porque siendo libres estaban realmente sin ninguna moneda pues en el bolsillo, no sabían a dónde irse libres y sin ninguna moneda, ¿para qué? Peor me voy a morir de hambre, decía. Entonces, hubieron muchos esclavos que a pesar que se eliminó la esclavitud, siguieron siendo esclavos todavía, ¿sí? Entonces, aunque no lo parezca, como dice acá, ojo, ojo aquí, aunque no lo parezca, Ramón Castilla tuvo la idea de cambiar el modelo económico del país y pensaba que la esclavitud era una característica de las sociedades atrasadas. Entonces, por otro lado, tenía esa idea, ¿no? Si queremos modernizar el país, queremos industrializar el país, tenemos que eliminar la esclavitud. Y es más, Ramón Castilla decía, a una persona cuando tú le pagas, produce más. Y sí, pues en cierta medida es eso, pero no en las condiciones que había en nuestro país, pues en nuestro país todavía había que todavía hacer políticas sociales para las poblaciones que iban a ser libres, en este caso para los ex esclavos. ¿Me dejo entender? Entonces, había que pensar mucho más todavía en esa época, ¿sí? Bien, algunos aspectos políticos, chicos. Por ejemplo, se promulgó la Constitución Política del año 1860, ahí está. Por cierto, tú sabes bien que la Constitución Política es el conjunto de leyes más importante que hay en el país. Claro, justamente por esa Constitución Política se puede establecer el orden en nuestro país, se puede establecer la ley, la justicia, y es justamente la Constitución Política el documento más importante que hay en nuestro país. ¿Ya, chicos? Entonces, se promulgó una nueva Constitución Política en el año 1860 y esa es la Constitución, chicos, con más historia en el Perú. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, pues, quiere decir que más ha durado porque estuvo en vigencia desde el año 1860 hasta el año 1920. Saca tu cuenta tú, ¿cuántos años estuvo de vigencia esta constitución? ¿Tú sabes cuántas constituciones ha tenido el Perú en su historia? ¿Mm? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Claro, han tenido como 12 constituciones. ¿Y cuál es la última constitución que hay? Es decir, ¿cuál es nuestra última constitución? La del año 1993 promulgado por o aprobado por el presidente Alberto Fujimori, ¿verdad? El que está condenado, ¿no? Por corrupción y por muchos delitos, claro. Él, él en su gobierno se aprobó esta constitución, ¿no? Durante su gobierno, esta constitución política del año 1860, ¿sí? Es la que más ha durado. ¿Ya, chicos? Muy bien.
Además, también en el aspecto social, mira cómo es, y fíjate, en los años 1860, recién, recién, el gobierno se ha preocupado por las comunidades indígenas. Quiere explorar a ver qué cosa hay en la Amazonía. ¿Puedes creer que en esa época por primera vez se exploraba el territorio de la Amazonía? Por primera vez. O sea, ni siquiera se habían puesto a pensar qué es lo que había en esa zona, pero por primera vez estaban explorando esa zona. Algo tarde, ¿no es cierto? Pero ya se estaba comenzando a dar conocimiento de esas zonas, ya chicos, de la selva, ya de la Amazonía. Y mira, se elabora el primer mapa oficial del Perú también hecho por el geógrafo Felipe Paz Soldán. Ya chicos, se hace el primer mapa del Perú y mira, justo lo tenemos ahí. Profesor, tan feo yo lo hago mejor. Sí, pues, pero recuerda que lo estamos haciendo o que lo han hecho de acuerdo a la época y además también han utilizado ciertas técnicas para poder medir también el territorio peruano. Entonces, por ejemplo, por aquí está el lago Titicaca y han pensado que era más grande todavía, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Aquí está el lago Titicaca. Entonces, así era más o menos el Perú, ¿no? Más o menos era así. ¿Ya, chicos? Entonces, años 1860, recién se hacía también el primer mapa para el Perú. ¿Quién lo hizo? El geógrafo Felipe Paz Soldán. ¿Ya, chicos? Entonces, son cositas que quería mostrarte en cuanto al gobierno o al segundo gobierno de Ramón Castilla para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Por aquí te dejo tu tarea, no te congestiono con más información porque sé que debes preparar tu exposición. Por favor, abócate a realizar ese trabajo que va a ser con una nota muy importante para este bimestre. Cualquier duda o consulta, ya sabes, por favor, por el WhatsApp me puedes hacer. ¿Sí, chicos? Por ahora, hasta aquí les dejo con este tema. La siguiente semana nuevamente con las clases en vivo y atentos con los primeros en exponer. Ya, chicos, un gran saludo para todos ustedes y un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.